Oathsworn. Muy buenas a todos, mi nombre es Javi y os doy la bienvenida un día más al Rincón de Javi, donde hoy voy a hablaros de un juego. Voy a hacer un vídeo diferente a lo que suelo hacer, porque voy a hablaros de un juego que ahora mismo no tengo en mi colección. Es un juego que ha estado aquí, estuvo unos meses, pero tal y como comenté en alguno de mis vídeos de juegos que me habían decepcionado, incluso juegos que había vendido, no sé qué, en alguno de esos, o si no en varios, hablé de él. Y es un juego que me decepcionó. Es un juego que para mí no cumplió las expectativas y por eso lo vendí. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? ¿Por qué he decidido hablar de Oathsworn? Bueno, pues básicamente porque yo me gusta hablaros de los juegos que tengo o de los juegos que he tenido, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea de cómo es un juego y si queréis comprarlo, pues que sepáis cuál es mi opinión, por si es que os sirve de algo, ¿vale? Y nada, antes estaba trasteando la BGG y estaba viendo, pues, yo que sé, típico que te aburres ahí un poco mientras espero a unos amigos que van a venir ahora, y estaba ahí con el móvil, pues mirando la BGG y he visto Oathsworn y he dicho, hostia, estaría bien hacer un vídeo Oathsworn. Un juego que está en la BGG, que tiene un 8,9 ahora mismo, ha llegado a tener más, ha llegado a tener 9 y pico, pero ahora mismo tiene un 8,9 y está muy alto en la clasificación. La BGG es la BGG y cada uno puede tenerla en consideración de una manera u otra, ¿vale? Pero es que no solo la BGG. Tú te pones a mirar reseñas, sobre todo en inglés, las reseñas que hay por ahí en inglés, y hablan de Oathsworn como si fuera, vamos, el mejor juego de historia. De hecho, muchos dicen que es el juego más épico de la historia, que es la mejor aventura que han jugado nunca, que es la hostia, que bla, 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 bla. Y fue por eso, y no por otro motivo, por lo que yo acabé comprándolo, porque lo ponían súper bien, súper bien. ¿Qué pasa? Me llegó el juego. El juego me llegó y pasó como con otros muchos. Me gustó, me puse a leer las instrucciones, que son un puto desastre, por cierto. Me pareció interesante y nada, pues lo estuvimos jugando. El juego base es una campaña de 21 escenarios. Yo jugué 7 escenarios, es decir, un tercio de campaña, y al final pasó como pasa con los juegos que no te acaban de decir mucho. Y es que acabó en la estantería y teniendo en cuenta el precio que tiene y lo que ocupa, decidí venderlo, ¿vale? En el momento cuando lo vendí, me acuerdo que lo di y una lagrimilla cayó como en plan, la estoy cagando. Pero pasado ese shock inicial, ese sentimiento de pérdida, ahora me alegro de haberlo vendido, porque es un juego que, en mi opinión, está sobrevaloradísimo. Sobrevaloradísimo. Es un juego que no está mal, no estoy diciendo que sea un mal juego, es un juego que no está mal, pero es un juego que pretende ser algo que en mi opinión no es. Este juego, digamos, pretendía desbancar al Gloomhaven de la posición 1, 2, 3, según cuando leáis este vídeo, de la BGG, y proponía un sistema de combate de cartas súper original que pretendía ser mejor que el sistema de cartas de Gloomhaven, ¿vale? Un combate táctico tal de cartas súper chulo. Pero, en mi opinión, no lo consigue, y lo que consigue es un combate súper repetitivo, súper largo y que por lo menos para mí era bastante aburrido. Y cuando digo sobrevalorado, creo que no me quedo corto porque estamos hablando de un juego que cuesta un pastón. Se puede comprar ahora, yo me lo compré por Kickstarter, la segunda edición, pero ahora mismo si entras en la página web de la editorial, que es Shadowborn Games, que creo, no me hagáis mucho caso, creo que es alemana, igual estoy patinando, pero bueno, Shadowborn Games, os metéis a la página web, 2 clics y lo podéis pedir. No sé cuánto tardan, yo no lo pedí así, y tienes varias versiones de juego. La versión básica, que es la que yo tenía, son 175 pavazos, ¿vale? Que es la versión con standees. Luego, a partir de ahí, puedes añadirle figuras, ¿vale? De cada uno de los jefes que vas a luchar, porque ahora os comentaré sobre qué es este juego, es un boss battler, que cuestan un pastón y son cada caja de jefes, es así, por lo tanto si son 21 jefes, pues al final tú ocupas medio cuarto, y luego además puedes comprar terreno, que es en plan, sí, es muy guapo, es en plan que si un árbol, que si una casa, que si un muro, que si no sé qué, y te puedes dejar un dineral y ocupar una galaxia entera solo de Oathsworn. Si eres un loco de Oathsworn, supongo que merece la pena.
En el caso del resto de mortales, pues no. Entonces yo por eso me compré la de 175 euros y aún así me pareció muy cara y me pareció que el juego no me ofrecía lo que yo quería que me ofreciese y por eso lo vendí. Pues muy bien, antes de seguir con mi opinión voy a hablaros un poquito de qué es Oathsworn, ¿vale? Oathsworn es un juego de, bueno, boss battler, ¿vale? Que es en plan básicamente pelear contra bichos gordos, ¿vale? Bichos gordos que a veces van solos, a veces tienen unos minions y eso sí, son muy diferentes entre sí y hay muchos tipos de muy raros y en ese sentido pues digamos que hay cierta variedad, ¿vale? Entonces este juego son 21 capítulos y cada capítulo se divide de una fase de historia y de una fase de encuentro. Un encuentro que de nuevo te enfrentarás a un enemigo de tipo boss, de tipo jefe, ¿vale? La fase de aventura, la fase de historia, no me acuerdo si se llamaba historia o aventura. Bueno, la fase de historia, creo que era historia, básicamente tú estás en una localización y tienes unos tracks de tiempo en el cual pues, vas visitando diferentes lugares, por ejemplo una ciudad, y entonces a medida que vas haciendo cosas y vas haciendo acciones, vas cubriendo este track de tiempo y digamos que tienes que cumplirlo, pues a medida que pasa el tiempo, pues peor para ti. Digamos que tú tienes que llegar a terminar este track, a terminar esa fase de aventura, pues lo más rápidamente posible, ¿vale? Cada vez que pasa el tiempo, pues se te va complicando más. Es una historia que más o menos está bien. Por cierto, este juego solo está en inglés, ¿vale? Así que si no estáis, si no sentís como son en inglés, ni lo consideráis. Parad el vídeo aquí y ya está. Pero bueno, es la fase de historia es una historia que no está mal, ¿vale? Y que tras un buen rato de historia, la historia son 1 hora y media o 2 horas, te lleva de forma irremediable a un encuentro con un jefe. ¿Qué decisiones puedes tomar en la historia? Pues ninguna, básicamente. Es una historia a modo elige tu propia aventura, pero da igual lo que elijas, al final siempre te vas a enfrentar con el mismo jefe. La única diferencia va a ser que a la hora de enfrentarte vas a tener más ventaja o menos ventaja, ¿vale? Tú si tomas, digamos, las decisiones correctas, en el momento de llegar al enfrentamiento, pues vas a conocer algo sobre ese enemigo, ¿vale? Entonces vas a saber algo sobre sus características, lo cual puede hacer que te prepares, o vas a ir consiguiendo una serie de tokens, ¿vale? Que son de volver a tirar o de cambiar o no sé qué, bueno, una serie de tokens que van a darte una serie de beneficios durante el combate, ¿vale? Entonces, esa es tu capacidad de decisión en la historia. La historia, como digo, no está mal, tomas decisiones, muy bien, pero al final siempre llegas a lo mismo, que es apegarte como un jefe, ¿vale? Y entonces entramos a la segunda fase del juego, que lo más normal, si tienes una vida normal, la harás al día siguiente o 2 días después. Y es la fase de encuentro. Y en esta fase, pues como grupo, nos vamos a pegar con un monstruo. Un monstruo que son muy variopintos. En el primer escenario es una rata muy gorda, luego hay un gusano por ahí, luego hay una especie de polilla, luego hay un tío que se iba con una cadena. No, hay un montón de jefes muy variados, cada uno con su mazo de cartitas, y vas a irle atacando y vas a ir disminuyendo su vida. Su vida está representada por una serie de dados, que pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 4, yo creo 6 o 8. No sé si 4, y entonces digamos que tú dices, le ataco a la cabeza, ¿vale? Aquí la posición del enemigo en el campo de batalla cuenta, entonces si le puedes dar la cabeza, le das la cabeza, si le puedes dar la cola, le das la cola, si le puedes dar un brazo, le das un brazo, y entonces le vas a ir fastidiando diferentes localizaciones, en plan, le fastidio una pata, le fastidio la cabeza, tal cual, y según vayas atacándole, el enemigo, y según te vaya atacando él, el enemigo va a pasar a diferentes fases de combate. Empezará siendo, digamos, menos agresivo, fase 1, luego pasará a fase 2 y luego a la fase 3, que es más chungo. Esto pasará a lo largo del tiempo y luego también cuando le rompes una localización, que se llama, o sea, imagínate que le quitas el dado completamente de vida de la cabeza, pues entonces haces que automáticamente pase a la siguiente fase de combate del monstruo, ¿vale? Perdonad si alguien ha jugado... Yo estoy patinando algo, pero estoy hablando totalmente de memoria, ¿vale? Me he escrito aquí unos apuntes, pero igual se me escapa algo, ¿vale? Entonces, este combate, como ya he dicho, los monstruos son muy variopintos, pero, en mi opinión, aunque en un capítulo sea una rata
y en otro capítulo sea un gusano, lucharlos es igual de aburrido. El combate me pareció aburridísimo y larguísimo. Larguísimo. Como ya he dicho, los primeros combates que hice, pues sí que me molaron, ¿vale? Y de hecho hubo uno que lo jugué en solo y luego jugué con mi mujer y luego lo volví a jugar porque habíamos hecho mal. Y me moló, ¿vale? Pues también son hexágonos, tienen sus reglas de movimiento, ¿vale? Que digamos que no descubre la pólvora en ese sentido. Y es verdad que los enemigos son diferentes, pero al final hacen temáticamente cosas diferentes. Recuerdo que uno que te coge volando y luego te revienta contra el suelo, otro te tira contra una pared, otro te escupe no sé cuántos, pero al final es mover y pegar. No tienen, no sé, es que aunque lo camuflan con un montón de historias, al final es mueven y te pegan mucho, ¿vale? Es sobre todo los primeros combates eran en plan, tío, vaya hostias que te da el enemigo y yo no puedo hacerle nada. Y entonces el combate se me hacía, para mí, muy largo y muy aburrido, ¿vale? ¿Cómo es este combate? Vale, pues este combate, como ya he dicho antes, bueno, el enemigo tiene una serie de cartas y vas a irlas resolviendo y te van a ir atacando según lo que vaya pasando, ¿vale? Luego tú, como jugador, tienes un sistema que la verdad es curioso y la verdad es que a mí me llamó la atención antes de jugarlo. Y durante las primeras partidas me pareció bastante interesante. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y a medida que fui jugando partidas, el sistema se me fue haciendo más y más aburrido, ¿vale? Básicamente, cada personaje tiene unas cartas que también son únicas, ¿vale? Los personajes son diferentes, creo que hay 12 personajes diferentes, ¿vale? Muchos, muy variopintos, cada uno hace una cosa diferente. Y cada uno tiene su macito de cartas. Un macito de cartas que también se va a ir actualizando según subas de nivel. Y luego comentaré cómo se sube de nivel, ¿vale? Y entonces, básicamente, cada personaje empieza con una energía que le llama Animus y cada carta te cuesta más o menos Animus. Entonces tú juegas una carta y resuelves el efecto, ¿vale? Lo curioso de este sistema es que cada personaje tiene su tablero personaje, lo tienes aquí delante y tienes a la derecha un número 3, enfrente un número 2, a la izquierda el número 1 y enfrente el 0, ¿vale? Entonces tú juegas una carta y cada una de estas cartas la vas a jugar a la zona del tablero, o al lado de la zona del tablero que corresponde. Así, si yo tengo la carta 3, pues me gasto los ánimos, la energía que me diga, gasto 2 de ánimos para atacarle por la espalda y tirar no sé cuántos dados y hacer no sé qué y hacer no sé cuántos, ¿vale? Y la pongo en la zona 3. Y esa carta se queda ahí. Y se queda ahí hasta que juegue otra carta número 3. Cuando yo juegue una carta número 3, la carta que había jugado previamente pasará al 2, ¿vale? De tal manera que cuando yo juegue una carta número 2, esa carta pasará al 1. Cuando juego una al 1, llegará al 0 y cuando estén en el 0 pasan a mi mano, ¿vale? Vuelven a mi mano. Entonces esto es un sistema interesante que digamos pues que cada personaje tú llevas a la batalla, si mal no recuerdo, 3 treses, 2 doses, un 1 y un 0. Si mal no recuerdo, ¿vale? 7 cartas en total. Y entonces tú vas a la batalla y tienes que pensar qué carta utilizo, dónde la voy a poner y qué carta voy a utilizar luego para refrescarla y cuál voy a utilizar en un turno todavía posterior para que vuelva al número 0 y luego a mi mano, ¿vale? Entonces esto contado así, puedes decir, ostras, pues parece interesante. Y además me estás diciendo que cada personaje es diferente. Sí, es así. Pero no me preguntéis por qué. Aunque este sistema es atractivo y como digo, me gustó las primeras partidas, al final me pasa como con los monstruos. Sí, la juego aquí, la juego allá, la juego aquí, utilizo la energía, lo que sea, pero al final estoy moviendo y pegándome. Punto. No sé, con diferentes cosas, con diferente texto, estoy enrevesándolo todo para al final mover 2 y atacarle 3. O mover 2 y tirar no sé cuántos dados y no sé qué. Y se me hizo aburrido. Como ya he dicho antes, este macito de cartas va a ir mejorando a medida que subes de nivel. Pero aquí la subida de nivel no es que tú vayas cogiendo experiencia según lo bien o lo mal que lo vayas haciendo. No, aquí pasas al siguiente escenario y subes de nivel. O sea, empiezas en nivel 1, siguiente escenario, nivel 2, siguiente escenario, nivel 3. Y entonces en determinados números de escenarios o después de determinados números de escenarios, o que es cuando subes a determinados niveles, pues conseguirás un par de cartas adicionales las cuales vas a poder añadir a tu mano. Y luego en el siguiente combate pues elegirás cuáles te llevas. Entonces ese sistema también de subir de nivel me pareció
anodino. Me pareció una mierda. Mola mucho más el sistema de subir de nivel de esto. Y la progresión del personaje de esto es infinitamente superior. Pero es que infinitamente superior. Aquí tienes personajes diferentes y cada personaje se siente como un juego diferente. No es lo mismo jugar con esta, que con esta, que con esta, que con esta son todo tías, creo, por cierto. Con cualquiera que juegues de estos es un juego totalmente diferente. Los monstruos, evidentemente, pues al final hay algunos que son muy parecidos, pero hay muchos que se sienten diferentes. Aquí, aunque hay 12 personajes iniciales y cada uno parece diferente y no sé qué, y el arte es la hostia y al final no hay ninguna progresión, porque sabes que cuando llegues al escenario número 5 te dan 2 cartas, eliges una, y al final se trata de administrar tu Animus tu energía, y sí, lo de ponerlo aquí 3, 2, 1, 0 es interesante, pero al final es que son todas cartas iguales. Pegar y moverte. Aunque, es que no sé, esa es la sensación que yo tengo, porque realmente no es así, pero al final la sensación que me quedó fue esa. Y me pareció aburrido. Y los combates se hacen eternos, son 3 horas de combate. ¿Qué más sobre el combate? Vale. Combate, tú tienes un arma y un personaje, y eso te permite tirar... tirar o coger una carta de un determinado color. Por ejemplo, yo estoy con esta espada y eso me permite coger una carta roja, una carta amarilla y una carta negra. Me lo estoy inventando, ¿vale? Y luego tú, además, puedes coger el número que te dé la gana de cartas blancas. Es una especie de sistema de push your luck. De tal manera que si tienes 2 fallos, has hecho una pifia completamente y esa tirada no ha servido de nada. Pero claro, al coger más cartas, pues tienes también más posibilidades de hacerle más daño. Luego las cartitas tienen también, pueden hacerle 1, 2, 3 daño, y algunos daños están entre paréntesis, eso quiere decir que es crítico y se salta la armadura. No, se te salta la armadura, no. Que es crítico y te permite sacar otra carta, ¿vale? De ese mismo color. Es decir, si yo saco un rojo 3 con ese paréntesis, puedo sacar otro rojo, que a lo mejor me sale nada, o me sale otro 3, entonces ha hecho 6 de daño. Y luego, es curioso, no está mal, que tienes las cartitas o los dados, y puedes jugar con cartas o con dados indistintamente, te da igual. Y el juego te lo dice bien claro, tú puedes coger, para un combate, coger las 3 primeros que sean cartas y el resto de dados. Yo en un principio era en plan, joder, mucho más guapo las cartas, como esto, y es un azar un poquito más controlado, porque es tú tienes un macito de cartas, uno de cada color, rojo, negro, amarillo y blanco, y tú hasta que no se gaste ese mazo, no lo vuelves a barajar, por lo tanto ya sabes que si te han salido muchos fallos, ahora tienes menos posibilidades de que te salgan menos. Y al revés, si te han salido muchos daños críticos, ahora tenemos muchas menos posibilidades de que te salgan. Sí, pero luego es tan coñazo. Ahora ataco con este, cartitas. Ahora con este, cartitas. Ahora con este, cartitas. Ahora monstruo, cartitas, que al final es más fácil coger puñado de dados, trocotrón. Y es mucho más rápido, porque si no, se alarga todavía más el juego. Se alarga todavía más. Así que yo al final utilizaba siempre los dados, y eso que yo no soy tampoco muy amigo de los dados, pero al final era mucho más sencillo. Así que ese es un resumen de cómo funciona, un poco caótico porque estoy haciendo de memoria. Y ahora voy a decir las cosas que me gustaron, ¿vale? Pues, bueno, lo que más me gustó fue la fase de aventura. Al final era una historieta y la historieta estaba bien, y aunque, como ya he dicho antes, tienes cero capacidad de decisión, porque al final la única diferencia que va a haber entre una cosa y otra es que llegues a un encuentro un poquito mejor o un poquito peor, ya está. La historia, lo cierto, es que estaba bien. Y había algunos capítulos que tenían cosas diferentes, como había uno que estabas en un bosque perdido, y entonces tenía una especie de puzzle, aparte que te venía una caja secreta que tenías que ir resolviendo. Otro capítulo en el que tenías que rescatar a unos tíos de una cárcel o algo así, que me recordó a lo de la cárcel de compañías de expediciones, o el de compañías de expediciones me recordó a ese, y entonces te tenías que hacer ahí un mapita, ir viendo por dónde vas y no sé qué, no sé cuántos, y eso estaba curioso. Y poco más, o sea, es que lo que me gustó al final fue eso. Luego, como ya he dicho antes, hay variedad de personajes, el sistema de cartas es interesante, pero después de jugar mucho, tienes cero sensación de progresión de personaje, pero cero, y el sistema de cartas de combate se me acabó haciendo aburrido, y por eso lo vendí. Y eso es lo bueno, porque lo malo, por lo que ya he dicho, combate repetitivo, la historia muy lineal. Bueno, aquí tengo apuntado el arte. Esto es una tontería, porque esto es dependiendo de gustos. Hay gente que le gustará y otra gente que no. A mí la rata esa, tener aquí la estantería de casa, un
una caja enorme con una rata medio muerta, rata zombie y tal, no me mola, tío. Es que, no sé, tú tienes esto y dices, mira, unos juguetes. Pero la rata esa chunguísima, es que parecía horrible, pero bueno, esto es una tontería. Luego algo negativo, pues el precio que ya he comentado. Y otra cosa negativa es que es uno de estos juegos, como le pasa al Harakiri, que tengo también por ahí, en el que estás obligado a llevar 4 personajes. A mí eso me parece una putada. Yo juego con mi mujer y a mí me gusta tener mi personaje, centrarme en mi personaje y centrarme en la progresión de mi personaje. ¿Qué es lo que consigue esto? Este vídeo no es una comparativa de Frosthaven con Oathsworn, pero es que es inevitable. Esto, o Gloomhaven, le pega 1000 patadas al puto Oathsworn, pero 1000 patadas. En mi opinión, pero yo lo siento así. Es millones de veces mejor. Tú coges tu personaje y estás muchas partidas con él desarrollándolo, mejorando sus cartas de, bueno, por supuesto tus habilidades, pero también tu macito de cartas de combate, añades perks, es que no tiene nada que ver. Y aquí es la producción de personajes y se limita a que cuando llega al escenario número 5 te dan 2 cartas, eliges una. Cuando llegas al 7, lo mismo. Y cuando llegas al 15, lo mismo. Algo así. Y es una castaña. Y luego, pues ahí sí que añades que tengo un token, que no tengo un token, pero que no. Y luego también las armas que vayas consiguiendo al final de los escenarios. Porque tú cuando matas al monstruo, por ejemplo, matas al primero, que es la rata, y puedes coger la cola y hacerte un látigo, o cogerle las garras y hacerte no sé qué. Pues eso lo vas añadiendo al personaje y molan. Pero que no. Que eso, que te tienes que elegir los 4 personajes, y para mí llevar 4 personajes es un coñazo. Es cierto que tú puedes coger un personaje como personaje completo y luego, para que sea más fácil, puedes coger y el siguiente personaje que te lleves, u otros 3, llevarlos en modo companion, que es un modo en el cual tienes los mismos personajes, pero que solo tiene una cartita y tienen 2 habilidades que puedes hacer, que son muy poderosas y ya está. Y entonces son mucho más fáciles de gestionar. Pero, aún así, yo preferiría tener mi personaje, llevarlo de principio a fin, retirarlo como en Frosthaven y tener esa sensación de que conozco al personaje, ¿vale? Y no tener que estar gestionando unos compañeros de mierda que al final es un rollo, y tener que estar moviendo, no sé, a mí no me acabo. He de decir que aunque este vídeo parezca que lo odio, no lo odio. Es un juego que creo que está bien, pero no es un 8,9 para mí. Para mí esto es un juego de 6,5. Un 6,5 está bien, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Que lo único me he encendido y me he puesto aquí a criticarlo, pero porque al final lo que pasa con estos juegos es que hay ciertos canales y ciertos vídeos que lo ponen tan bien, ves los comentarios que lo ponen tan bien. Yo he leído que es el mejor juego de la historia, que es la campaña más épica de la historia, no sé qué, no sé cuántos, que ¿qué pasa? Que cuando yo quiero dar mi opinión, pues me atropello un poco y me pongo a resaltar lo negativo. Y es un juego que creo que no está mal, pero para mí no es un 8,9 y creo que está altamente sobrevalorado. Me llaman al timbre y eso quiere decir que me tengo que ir. Que este vídeo tenía que ser muy corriendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del Rincón de Javi. Chao, chao.